Pues muy buenos días para todos nuestros escuchas. Soy Carolina Ofarril Tapia y desde hace un año soy viuda. Hoy nos acompaña la psicóloga Ana Laura López, que nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí. Y nosotros hemos preguntado en estos últimos días, ¿sí? ¿Qué ha pensado usted acerca de las viudas y de las viudas del COVID? Esa es la pregunta. Nadie sabe nada. ¿Tú qué opinas? Pues antes que nada, gracias, Caro. Gracias, Ana. Es increíble estar en tu compañía y sí, efectivamente es un círculo social del cual se ha despreocupado, ¿no? Hemos estado ahorita con consecuencias de la pandemia, en qué va a pasar con los alumnos, sobre todo con la parte de la escuela, ¿no? Pero este círculo social al que te refieres es de los últimos en los cuales se ha enfocado o se le ha dado incluso voz. Entonces, a mí me parece que es un tema que, pues, necesitamos incluso apoyar en todos los sentidos, ¿no? Porque siendo un tema también de sororidad, que es el apoyo de las mujeres, entonces sería muy, muy importante que nosotros despertemos y le enfoquemos cierta atención a estas mujeres, ¿no? Así es. Fíjate que mi esposo murió de cáncer en los pulmones y tuve que renunciar a todas mis actividades para cuidarlo. A partir de su muerte, empecé a tratar de saber qué significa ser viuda en la sociedad. ¿Cómo saldrían las viudas nuevamente a la vida sin su pareja? ¿Sí? Que esto, cuando empecé a analizarlo, me analizaba yo también. Y al mismo tiempo me acordaba de todos los movimientos que logramos. Yo fui una de las pioneras en esa segunda etapa, ¿no? Y logramos la ley de violencia en la familia, buscando apoyo del género, pero nunca pensamos en las viudas. Sí. Fíjate, eso me vino a la mente y con gran culpabilidad. ¿Dónde irían a vivir estas viudas? ¿Sí? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué me preguntaba? Porque lo primero que me dijeron mis hijos cuando estaba ya mi esposo a punto de morir fue: y mamá, ¿tú qué quieres hacer? ¿Dónde vas a vivir? Pero mis hijos siempre han visto una madre muy autónoma, ¿no? Entonces yo les dije, yo quiero vivir sola, mientras yo pueda valerme por mí misma y tenga la autonomía, ¿no? Al mismo tiempo me preguntaba, ¿cómo cubren sus gastos o cómo los cubrirían? ¿Sí? Sí, nosotros más o menos teníamos ya medio regularizada la situación, ¿no? Teníamos una casa, la teníamos rentada, ¿no? Había algunos otros ingresos y demás, pero yo pensaba en los miles de mujeres viudas, ¿no? Del COVID. Pensaba en miles de mujeres que en unión libre no las consideraban viudas, ¿no? Claro. Que se habían muerto sus parejas, ¿no? Pensaba yo, ¿qué harían? ¿Dónde irían a vivir, no? Uno de los planteamientos que más nos angustia a todos, ¿no? La salud. ¿Sí? Claro. La de los hijos. Y veíamos estos movimientos de las madres de los hijos con cáncer, ¿no? Y yo decía, ¿cuántas de ellas? Algunas serán viudas, ¿no? Otras que no tenían ninguna herencia o que habían muerto intestados, que fue mi caso, ¿no? Y que con el aumento de los impuestos ahora es casi prohibitivo buscar, ir a un notario y luego ya lo que te cobra el notario más lo que vas a pagar de impuestos, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo le van a hacer en todos los municipios que tienen los terrenos donados y demás, ¿no?
Y luego, las que tienen hijos chiquitos, ¿sí? De diferentes edades, las viudas jóvenes, las viudas como de mi edad, ¿no? Y luego me preguntaba, porque conocía varias, ¿no? Y ellas como que continúan queriendo vivir su vida sin saber cuáles son sus derechos. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo puedes hacer valer derechos que no conoces? Sí. Sí. Eso es una gran tristeza, ¿no? Sí. Y entonces quieren buscar asirse. Ayer me platicaba una gente, no, es que ¿de qué se trata? De viudas. O sea, hay unas que están todavía ahí con el muerto y están ya buscando otro galán, ¿no? Uh-huh. Pero esto tiene que ver con el imaginario colectivo. Sí. Tú no vales si no tienes a un galán junto. Sí, es cierto. Son, de hecho, sinónimo de discriminación en muchos aspectos de su vida, ¿no? Claro. Porque, como tú lo mencionas, no vales si no tienes la presencia masculina a tu lado, ¿no? Sin embargo, cuando ya no está esa persona que sí representaba cierta fortaleza en tu vida... Aunque no llevara ni un centavo al gasto, ¿verdad? Sí, pero finalmente el hecho de tener una relación de matrimonio, pues... O de unión libre, que ahora está muy bien, porque a los 2 años pueden tener derechos. Sí, ya como concubinos, ¿no? Sí, le llaman concubinos. Uh-huh. Sí. Pero a lo que se tienen que enfrentar posterior a... Entonces, a mí me parece que este espacio que tú estás recreando para este sector que está olvidado es un sinónimo de empatía, porque las personas, las mujeres, se van a acercar, porque si no es por la asesoría legal, es por la parte empática en el aspecto social, ¿no? En el aspecto personal. Entonces, sí. Esto es darles voz. Ajá, es que hay que darles voz, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque, fíjate que a mí, cuando empecé a leer todo lo del intestado, ¿no? Uh-huh. Que decía, la señora Carolina O'Farrell Tapia, ¿sí? Estado civil, soltera por viudez, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, ¿cómo me regreso a ser soltera cuando viví 56 años casada y 5 años de novios? Entonces yo tenía 18 años de edad cuando era soltera, ¿no? Okay. Bueno, podrías agregarle otros 5, los 22, ¿no? Sí. Que fue cuando me casé. Entonces yo decía, ¿cómo retomo a esa Carolina, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? Y entonces todo el mundo me decía, ay, pues tú eres Carolina, eres la misma, no puede ser, ¿no? Entonces hablé con una mujer maravillosa que se llama Rebeca Rosas, que al rato la vamos a escuchar. Okay. Sí. Y le dije, Rebeca, necesitamos regresar al radio. Y tuvimos la extraordinaria oportunidad de esta estación ANSUS Multimedios, de esta maravillosa universidad, ¿no? Sí. Con una rectora que nos está abriendo las puertas y que nos permite preguntar a varias viudas sus preocupaciones, reconocer que la pandemia en nuestro país y la violencia producto del narcotráfico ha dejado también a mujeres solas y al mismo tiempo muchos señores desaparecidos. Sí, ¿no? Que es como similar en las estadísticas a si hubieran ido a una especie de guerra, ¿no? Sí, haz de cuenta que es la guerrilla, uh-huh. ¿no? Porque la desaparición en general que estamos viviendo en nuestro país, que claro. No es de ahorita, ya tiene algunos años, uh-huh. ¿no? Es en los municipios le llaman, se lo levantaron, uh-huh. ¿no? Como si estuviera en la calle y se lo llevaron, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero luego se los levantaban hasta en la casa, ¿verdad? Se los llevaban. Sí. Y se los llevaban para muchas actividades, ¿no? Para hacer lo que se llamaba burreros, ¿no? Uh-huh. Para tenerlos de
listos por si alguien se daba cuenta de lo del narco, ¿no? Pues que los mataran, total, pues hay otros más que te los puedes llevar, ¿no? Sí. Pero entonces, para esas familias, sí, el señor no querían aceptar que estuviera muerto, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenías ese gravísimo problema, ¿no? No está muerto, no puedes aplicar los derechos. Claro. Sí. Entonces, afortunadamente hubo modificaciones legislativas y a los 2 años puedes denunciar que el señor estaba desaparecido y entonces iniciar todos esos engorrosísimos trámites, ¿no? Que son manifestar que ya murió, ¿no? Claro. Y luego yo me preguntaba, bueno, ¿y esos 2 años de qué van a comer o qué? Sí. Ella, sus hijos, ¿no? ¿De dónde van a sacar? Porque yo las he visto, ¿no? Sacando dinero de donde sea, porque alguien les dijo que pensaban que estaba por allá el cadáver o cosas así, o que todavía lo tenían detenido, ¿no? Y ahí las ves caminando y buscándolos, ¿no? Porque cuando se va un ser querido, puede haber momentos donde lo odiabas y otros que lo querías mucho, ¿no? A mí me cayó muy bien siempre, ¿no? Pero en otros casos sí hemos visto, no, es que era una cosa insoportable, pero lo necesito que esté acá, ayudarme con la casa, con todo el problema, ¿no? Claro, son cargos, son responsabilidades de verdad muy, muy amplias, muy grandes, en donde se necesita cierta formación, ¿no? Y si no se tiene, Caro, entonces por eso es que es tan importante abrir espacios para hablar de este tema, ¿no? Sí, claro. A mí me parece que de hecho el tema de la viudez como tal es un proceso de confrontación, ¿no? Te enfrentas a esa situación y tienes que empezar a sacar habilidades que incluso no contabas. Sí, claro. Desarrollas demasiadas habilidades. Sí, no. De hecho, es terrible. De hecho, lo que yo quiero preguntarte es, me parece que tú ya, incluso con esta propia manifestación del estado en el que tú estás como viuda, has tenido acercamientos incluso con otras personas, ¿no? Sí, mira, he tenido acercamientos, bueno, lo que pasa es que siempre tienes acercamientos después de esto, desde los que nosotros tuvimos la extraordinaria oportunidad de tener 2 horas en la funeraria, porque como no murió de COVID, podías tener las permiso, 2 horas claro. de funeral, sí, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo pasar por ese momento tan difícil, ¿no? Que es ver cómo lo meten para cremarlo, ¿no? Sí. O sea, y luego que te entreguen las cenizas, que dices, y ahora yo qué hago con esto, ¿no? Sí. O sea, terrible, porque además ni siquiera se nos había ocurrido platicar qué íbamos a hacer con las cenizas. Bueno, yo sí les dije, a mí échenlas en el volcán, ¿no? Sí. En el Popo. O si les gusta, en la Malinche, donde quieran, ¿no? Pero en los volcanes, ¿no? Sí. Pero mi esposo decía que él quería que lo echaran en un lugar del fútbol americano, ¿no? En un terreno, en un campo, ¿sí? Del fútbol americano, ¿no? Que está prohibido y demás, ¿no? Pero no sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a tener que hacer en algún momento. Okay. Ahí sigue conmigo ahorita y no hay problema, ¿no? Pero tienes, volviendo a tu pregunta, tienes la posibilidad de platicar con muchas personas, ¿no? Con las enfermeras que lo estaban atendiendo, ¿no? Unas que se portaron, perdón por la expresión, como unas perfectas hijas de la chingada, ¿sí? Porque no se les puede llamar en otra forma. Estaba ya en una bolsa mi esposo muerto, ¿no? Y llega la enfermera, nos muestra así
el reloj, así como te lo estoy diciendo. Tienen 15 minutos para despedirse porque se acaba mi turno. Y yo tengo que llevar el cadáver allá abajo, ¿no? Entonces estábamos esperando al hijo que venía de Estados Unidos, que con lo del COVID no pudo venirse en la noche, etcétera. Tuvo que tomar un taxi. Le decía yo, ¿sabe qué, señorita? Viene mi hijo, ya viene en camino, ¿sí? Cuando menos que le dé un beso al cadáver de su papá, ¿sí? Ya le dije, en 15 minutos vengo, ¿no? Y tú estás así como bloqueada, ¿no? Esa fue una mujer terrible. Otro fue el contacto con pasantes del hospital, que pues todos los, ¿cómo se llama? Los certificados de defunción, pues, le ponían COVID y ya, ¿no? Pero mi esposo no murió de COVID. Cuando llegó, le hicieron una prueba de COVID y no tuvo COVID. Claro. Entonces, hablar con el director, decir que eso no. Entonces, estaban bromeando los muchachos, mi hijo, los doctores pasantes que estaban llenando esto, y agarraron y lo tacharon y le pusieron encima de donde estaba. Tú no puedes tener un documento de eso tachado, ¿no? Y así no lo querían dar, el acta de defunción, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, qué insensibilidad, ¿no? Bueno, esos son unos grupos, ¿no? Las otras demás gentes todas nos atendieron muy bien y demás. Luego, pues, escuchar todas las características que te decían, lo que era el pésame, que la verdad es que creo que nadie sabemos dar un pésame, ¿sí? Es muy difícil. Sí, claro. No hay palabras que mejoren tu estado de ánimo en ese momento, ni que te regresen las memorias, ¿no? de la persona, Sí. ni incluso, o sea, no hay una manera en la que te puedan hacer sentir bien. Sí. Entonces hay veces en que el silencio es mejor. Es mejor, ¿verdad? Sí. Un abrazo, ya, ¿no? O Sí. sea, pero no, siempre tienen ese compromiso de decirte algo, ¿no? Incluso la palabra pésame me parece que ni siquiera debería ser mencionada. Ay, sí, no, qué horror, ¿no? Pero bueno, pero eso, y la mirada esa y la expresión de, qué barbaridad. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ay, no, qué horror, ¿no? Sí. Bueno, pues yo ya viví todo eso con otras personas, ¿no? Luego, en los trámites, ¿sí? Cualquier trámite, o sea, había que dar de baja infinidad de trámites, ¿no? La luz, el teléfono, el internet. Los cambios ¿no? de registro, ¿no? En general. Todos, ¿no? Ir al SAT, ay, no, eso fue espantoso, ¿no? O sea, todo eso y nadie que te oriente ni te diga, y mira que yo soy abogada, ¿no? ¿Sí? Pero como decía un maestro mío, es que todos podemos auxiliar como abogados a los demás, pero no te puedes auxiliar a ti misma. ¿No? Asesorarte y demás, ¿no? Entonces así como que además vives como en un mundo diferente, ya no es tu mundo, es otro, ¿sí? Sí. Y luego me decían, ¿no te sientes sola? Porque te ves muy fuerte, ¿no? Entonces decía yo, bueno, ¿me he visto de negro? ¿No me he visto de negro? ¿Cómo camino? ¿Me pongo un chal? Como se ponían las abuelitas, ¿no? Negro, así. Camino viendo para abajo, ¿no? O sea, ¿cuál es la actitud que debes de tener como viuda? Claro. Que satisfaga a todo el mundo, hasta que llegué y dije, bueno, yo voy a ser Carolina, pero hay que rescatarla, ¿no? Y para rescatarla es Carolina la que toma decisiones, ¿no? Me voy a vestir como me guste vestir, me voy a arreglar como me guste arreglar, voy a ir a donde yo quiera ir, ¿sí? Y además esa actitud, yo tenía años de no manejar. Okay. Entonces, imagínate pidiéndole a uno que si te hacía favor de llevarte a no sé dónde. Y luego pagando, no gratis, no. Sí, ¿no? Sí. Y luego quitar la casa, ¿no?
para irte a una casa de un piso porque te iban a operar la rodilla, que todavía no, afortunadamente no la han operado, porque además la operación está espantosa, ¿no? Y entonces, pues, ¿con quién hablas para lo de la operación? ¿No? Me decían, es que no lo extrañas, ¿verdad? Ay, mira, te voy a decir, mira, cuando me levanto, ¿sí? Lo extraño. Cuando me baño, lo extraño, ¿sí? Cuando desayuno, lo extraño. Cuando como, lo extraño. Cuando ceno, lo extraño. El primer mes casi me caigo de la cama, dormida, buscando, porque yo dormía con él, ¿sí? Hay otras que no duermen con el marido, ¿no? Sí. No, nosotros dormíamos abrazados, ¿no? Entonces yo lo buscaba y casi me caía de la cama, ¿no? A inconsciente. Todas estas cosas hay que decirlas y platicarlas, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer reconocer los deseos, los miedos, las costumbres o las limitaciones. Claro. Y esto es uno de nuestros puntos de este programa, ¿no? Lo mismo, tenemos que propiciar la generación de acciones en los gobiernos nacional, estatal y municipal para atender a las miles de mujeres viudas, casadas o en unión libre, producto del COVID, ¿no? Y en especial las laborales para que puedan salir adelante con sus hijos, solas o con sus hijos, ¿no? Propiciar acciones, ¿no? Claro. Tú en este espacio, Caro, déjame decirte reiterativamente que te vas a convertir en una asesora. Aparte de darles el espacio, es una asesora, y cuánta responsabilidad también será el dirigirlas adecuadamente en muchos aspectos de su vida, ¿no? Como tú dices, ahorita a lo mejor lo urgente sería la parte legal, el asesoramiento legal por tu formación. Sí, pero orientarlas más, ¿no? Claro. En todos los aspectos. Exacto. Por eso te decía yo, ¿cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos? ¿Sí? ¿Cuáles son sus costumbres? Porque eso es uno de los problemas más graves, romper con la costumbre. Sí. ¿Sí? De hecho, el punto que tocaste hace un momento en la toma de decisiones es básico, porque el decidir levantarse de la cama cuando no está tu compañero es una decisión e iniciamos por esa decisión para el día a día, ¿no? Desayunar o comer. Sí, exacto. Fíjate, bajé 10 kilos porque no me entraba la comida. Claro. ¿Sí? No, ya lo subí, ¿verdad? Ha pasado un año. De hecho, tú ya pasaste el tiempo estipulado de duelo cuando tenemos una pérdida, que es aproximadamente de un año, ¿no? Entonces tú estás en el momento adecuado, y creo que también una de las cualidades que tú estás, de hecho, desbordando y proyectando en este espacio es resiliencia. Ay, sí. Muchísima es muy resiliencia. Importante, ¿no? sí. Por eso es que todos estos aspectos personales, legales y sobre todo emocionales son aspectos que la mayoría de las personas que se van a acercar a ti, las mujeres que se van a acercar a ti, necesitan reforzar. Sí, y están calladas, ¿no? Sí. Y están como enconchadas, ¿no? Uh-huh. En buscar que su vida siga siendo igual. No puede ser igual. No. ¿Sí? Y lo mismo, no es que yo vivo en la soledad. Bueno, una de mis amigas decía una frase que a mí siempre me pareció horrible, sí, pero es muy cierta. A mí me parieron sola, ¿sí? Okay. O sea, yo no tengo gemelo ni nada, ¿no? Sí, pero el ser humano es un ser social por naturaleza. Claro. Entonces, sí, pero sí tienes para poder salir adelante esto, ¿no? Sí, que tenemos una pregunta. Sí, nos preguntan que si existe un tiempo de duelo al perder a un ser querido. Sí, como lo estábamos mencionando hace rato, es aproximadamente de 6 meses a 1 año. ¿Por qué es de 6 meses a 1 año? Porque normalmente repetimos fechas de una persona, y entonces
en el primer año que tú lo pasaste, o pasaste una fecha importante con esa persona, al siguiente año ya a lo mejor lo haces solo. Entonces ya empiezas a asimilar la ausencia. Entonces aproximadamente es de 6 meses a 1 año. ¿De qué deriva el tiempo que varía? De la autoestima y de la resiliencia, como tú lo estás manejando. Sí, mira, a mí me pasó, y qué bueno que hacen esta pregunta, porque lo más duro para mí fue el 31 de julio de este año, ¿sí? Mi cumpleaños. Okay. La primera vez que lo iba a pasar en casi 60 años sola. Sí. ¿Sí? Entonces dije, me voy a otro lado, no salió la jugada, bueno, ay no, fue horrible. Y la depresión, peor, ¿no? Tu punto de referencia fue el año pasado, seguramente. Sí, porque además ya estaba enfermo mi esposo, ¿no? No lo sentí tanto como cuando ya no pude estar con él en su cumpleaños, sino era el mío, ¿no? Sí, que yo estaba sin él, ¿no? Y entonces, afortunadamente, mis hijos inmediatamente reaccionaron. El hijo mayor dijo, no mamá, vamos para allá, y casi tienen un accidente, se tuvieron que regresar y ya no pasaron. Total, ¿sabes qué sucedió? Desayuné sola el día de mi cumpleaños, comí sola el día de mi cumpleaños, y mi hijo, el que vive aquí en Puebla, me llevó junto con su esposa, ¿no? A oír música y en un lugar que yo quería ir y conocer, ¿no? Estábamos casi solos, el pianista me decía, ¿qué quiere usted? ¿Qué canción? Bueno, estuve cantando, se me salían las lágrimas. Bueno, fue así una cosa memorable, ¿no? Complicada. Pero ya eso me ayudó a pasar ese último paso que faltaba, sí, ¿no? Para poder salir adelante. Y el primero es este programa de radio. Claro. ¿Sí? Este es el primer programa, es lo primero. Y quiero comentar algo más, ¿no? Porque tenemos que invitar a las organizaciones empresariales. Es muy importante para decirles que hagan visibles a las viudas. Sí. ¿Sí? Porque es importante, una viuda generalmente trae, si no está casada, ¿no? Y tiene hijos, es esto. O si es joven y tiene a los papás que tiene que cuidar, ¿sí? Claro. Entonces, hay que pensar antes de correrlas, que en este momento es muy fácil y siempre ha sido así. Vamos a correr a las señoras porque el hombre es el proveedor. Y luego resulta que las señoras son las proveedoras. Pero en este momento las viudas son las proveedoras. Entonces tenemos que apoyarlas, ¿sí? Y hablar con las organizaciones empresariales, ¿no? Estoy de acuerdo. Luego, en el ámbito internacional, ya la ONU ha declarado el 21 de junio como el Día Internacional de las Viudas. Ok, eso ¿sí? Me parece un dato bastante Ajá. curioso e interesante. Y entonces, ¿cuál sería el día anual que asignemos para hacer visible en lo nacional a las viudas y sus hijos? O sea, tenemos que buscar un día. Sí. ¿Sí? A mí me duele mucho lo que voy a decir, pero creo que el primer día que tendríamos que buscar es cuando dijimos, hay COVID en México. ¿Sí? Porque de allí se abre todo este momento dificilísimo para infinidad de hogares, ¿no? Que ahorita ya no están sus parientes. Creció la población de hecho, ¿no? De viudez, sí, sí, y de orfandad. Sí. Son las dos. Y de hecho me parece incluso muy inteligentemente de tu parte que les hayas abierto, dada tu formación, incluso toda esta orientación y asesoría legal que tú les puedas ofrecer a este sector, ¿no? Y bueno, desde mi postura, también el generar espacios para terapias grupales, claro, en donde se pueda hablar del tema y a partir de eso se les informe, porque esta limitación de información o falta es terrible. Entonces, terrible. Me parece que todo lo que estás diciendo ahorita es oro molido, dirían por ahí, ¿no? Ay, gracias. Y fíjate que también es muy importante, y bueno, en que estás diciendo, nos encantaría que tú nos ayudaras, ¿no? Claro, con gusto. Y creo que es muy importante también
reconocer que llegan nuevos diputados y diputadas, ¿sí?, en todo el país, y sobre todo aquí en Puebla, ¿no? Sí. Yo recuerdo que uno de mis maestros de la universidad y que fue gobernador de Tabasco, González Pedrero, ¿sí?, escribieron un libro con los 75 años de revolución, ¿no?, en donde decían que el movimiento de Zapata, tan localizado, ¿no?, era tan identificable con un movimiento mundial, ¿no?, pero que había surgido de Morelos, ¿no?, el estado de Morelos. Había tenido raíces en nuestro país, en la revolución, en la parte sur del país, pero que ese movimiento era identificados también con otros movimientos exactamente iguales en todo el planeta. Entonces surgía de lo local a lo nacional, ¿no? Claro. Y de lo nacional a lo mundial. Entonces, este tema es un tema mundial, ¿sí? Porque con COVID, claro, hay viudas en todo el mundo. Por supuesto. Sí. Y de hecho de aquí se generan redes, lazos, Claro. Como tú bien mencionas, empieza local, pero la intención es que se extienda, ¿no? Y se vuelve universal. Exacto. Y se genere donde tú vayas, tú puedas obtener este tipo de información y apoyo, ¿no? Donde estén, en las condiciones en las que se estén. Y respuestas, ¿no? Claro. Sí, fíjate que cuando a mí me tocó llevar la primera que se llamó la Ley de Violencia en la Familia, realmente lo que hicimos fue una modificación legislativa, ¿sí?, y agregar por separado, ¿no?, el delito de violencia en la familia. Eso fue lo que se hizo. Pero lo que buscábamos era, las que participamos, porque éramos casi 200 mujeres las que estábamos trabajando todo esto, y yo era la que estaba, de ese grupo, era la única que era diputada, ¿sí? Entonces eran embajadoras, o sea, se hizo un movimiento muy bonito, ¿no? Entonces, en ese movimiento yo recibí invitaciones de prácticamente casi todo el mundo y di 350 conferencias, imagínate, porque les llamaba mucho la atención que nosotros habíamos avanzado en lo legal, ¿no? Y ellos, para mi gusto, luego lo entendí que la habíamos regado, ¿verdad? Pero bueno, en los otros países habían empezado a fortalecer los lugares donde las mujeres iban a denunciar la violencia, ¿no? Nosotros hicimos la ley y entonces ya obligabas a las instituciones a que atendieran la violencia. Todavía no lo logramos, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí esto también tiene que ver en este aspecto, ¿no? Que tenemos que reconocer cuáles son las limitaciones culturales que se tienen en cada uno de los rincones de nuestro país, en cada uno de los municipios. Claro. Porque no es lo mismo el municipio del norte que el municipio del centro, el municipio del sur, ¿sí? O sea, ni las personas que los llevan y manejan esos estados también son las mismas, o sea, tienen la misma creencia, ideología, formación, ¿no? Y planteamientos culturales, claro, porque ese es el problema más cultural, ¿no? Sí. Entonces, reconocer cuáles son sus limitaciones culturales, cuáles son las socioeconómicas, cuáles son las jurídicas, las psicológicas, ¿no? Hacerlas visibles y encontrar los apoyos que requieren ellas o sus hijos. Creo que en este momento podríamos hacer un corte, bueno, ¿no? pues ¿Te parece, Ana? primer Vamos programa de radio en el que vamos a hablar sobre las viudas con un deseo.
Pues viene Rebeca Rosas a acompañarnos y a hacernos algunos comentarios respecto de lo que podríamos trabajar nosotros como algunas acciones con las viudas, sobre todo ahora que estamos viendo que pues hay en un este porcentaje, suponemos, programa de acompañarnos y hacernos algunos comentarios respecto de lo que podríamos trabajar nosotros como algún deseo, pero por COVID en general. Claro. Sí, entonces, ¿qué opinión tienes, Rebe? Mira, mi opinión al respecto de las viudas, pues es nuevo, se puede decir, para comentarlo, porque la verdad nadie se había ocupado de ellas. Todo el mundo dice que se ocupa de las viudas, sí, dices, pobre viuda, pero en plan de decir, pobrecita, se quedó viuda, no tiene quien la mantenga, con un montón de hijos o sin hijos, o los hijos fuera, entonces está sola. Y eso es todo lo que se habla de las viudas. La viuda, para mi modo de ver, entre lo que tiene que ver la mujer en cualquier espacio que tenga, en cualquier parte de su vida, es prepararse para todo lo que venga. Y una de las cosas que no se preparan para ser profesionistas, para hacer una maestría, una licencia. Bueno, 20,000 cosas. Eso está muy bueno, pero también hay que prepararse tanto en el aspecto económico como en el aspecto de uno mismo, porque una viuda puede tener los grandes doctorados, pero si no está preparada para la viudez, se va para abajo. Sí, fíjate que en ese, perdón que te interrumpa, soy Carolina O'Farrill, sí, estamos aquí en este bello lugar, ¿no? Porque vamos a ir a una misa precisamente de mi esposo, que cumple un año de fallecido. Aquí entre nos, vuelvo a hacer un paréntesis, perdón, el gran amigo Sergio, que si era un gran amigo, imagínense un gran esposo. Gracias, Rebe. Pues estábamos comentando precisamente esto, ¿no? Que aunque tengas posgrados, ¿no? Cuando tú ya te ves completamente sola otra vez y cuando la propia sociedad te dice que tú eres ahora tu código civil, tu estado civil es de viuda, de soltera por viudez. Entonces tenemos ese problema, ¿no? De volver a rescatar, si es que en algún momento tú tuviste, como decías, una gente que tenga un posgrado, tiene que volver a rescatar a esa soltera, ¿sí?, que tiene derechos, que quiere participar dentro de la vida, que quiere continuar con la vida. Y este es el planteamiento que nosotros queremos hacer ahora, Rebe y su servidora, para participar en la medida de lo posible, para que se haga visible los derechos que tienen las viudas. No solamente es la pensión, ¿verdad? No. Mira, en la pensión hay varias cosas, ¿no? La pensión, el seguro social te dice, tú eres viuda porque eras esposa de fulanito de tal, que era pensionado. El señor recibía la mínima, que es 2,000 y pico de pesos, pues tú vas a recibir 1,000 y tantos, o sea, el 50%. Desde luego con eso no vas a vivir. No vas a vivir, desde luego, ni con 3,000 pesos. No, tampoco. No vives. Pero bueno, es una ayuda, vamos a decir, como dicen muchas, de algo te servirá, pues sí, también no hay que ver todo negativo. Pero no es eso. Económicamente, pues ahí la vas sorteando, ¿no? Pero el chiste es que tú, miren, yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí en lo personal. Yo hace muchos años tuve un gran amigo que él, desgraciadamente, lo mataron en un asalto en su casa.
en México, en la Ciudad de México. Pero él me decía, Rebeca, ¿ya te has fijado que el día de mañana, si no te casas, te vas a quedar sola? Tienes que prepararte. Y yo mucho de lo que me he preparado para vivir sola ha sido gracias a que este buen amigo me hizo comprender que tenía lo que saber. ¿Qué iba yo a hacer cuando me quedaba sola? Cuando me lo dijo, vivía ahí mis papás, que es muy diferente. Yo vivía con mis papás, yo trabajaba, yo cooperaba para la casa, todo, pero es muy diferente al decir, pues ya estoy sola, ¿no? Sí, y sobre todo, mira, Rebe, perdón que en este punto quisiera yo profundizar, Claro. ¿no? Porque efectivamente, sí, va a vivir sola. Aunque esté acompañada de los hijos, Sí. aunque esté acompañada de los papás, si todavía viven, ¿no? Ay, qué belleza las campanas, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos, sí, y bueno, pues tratando de iniciar nuestro programa, sí, en esta radiodifusora de la universidad, en donde pues nos ponemos a sus órdenes y vamos a continuar hablando de esto, ¿sí? De cuáles son los derechos, pero cuáles son los deseos que quisiéramos tener o que quisieran tener las viudas. Así es. Me gustaría que las invitaras a participar. Mira, ahorita tenemos el caso, como tú dices, el famoso COVID. Nos ha dejado un montón de viudas y huérfanos. Sí, claro. Y pues cada quien en sus posibilidades, y como esté cerca o un poco lejos de ellas, pues tratar de ayudarlas en todos los aspectos. Claro. No podemos, dada la situación que vive nuestro país. No digo por culpa de quién, pero ustedes lo saben. Pues la verdad. Que tiene otros datos. Que tiene otros datos. Es una pena, pero así es esto, Pero ¿no? bueno, mis datos son que Es que nos agarró. en esto no tenemos datos. No tenemos. Fíjate que no hay datos. En el INEGI yo me metí, porque sabes que a mí me gusta investigar, Claro. ¿no? Me metí a buscar si ya tenían el número de viudas, ¿no? Tendremos que ir al Seguro Social para saber si ya tienen el número de viudas que están gestionando sus pensiones. No se me ocurre en otro lado, pero ¿dónde en este momento, dónde podríamos? Entonces, Pues no hay otros datos. En esto no tenemos otros datos. Te decía, el IMSS y el ISSSTE. Ah, sí, también tenemos que ir al ISSSTE, sí, claro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, Rebe, ¿sí? Claro. Y las invitamos a que nos manden sus deseos, que nos escriban, Ay, ¿sí? sí. Y estamos a sus órdenes. Miren, yo les quiero comentar el caso que vivimos en casa la semana pasada. Una amiga de María, mi sobrina, una muchacha que pues no rebasa los 42 años, acaba de quedar viuda por el COVID. Un chico estaba vacunado con las 2 vacunas. El chico, digo yo, dada mi edad, ¿verdad? El señor estaba vacunado, ya tenía las 2 dosis, muere y deja a esta chica, que ella es maestra, pero como ya bajó mucho la inscripción, pues están a medio sueldo. Sí, es una escuela privada. Es una escuela privada, y entonces pues todavía medio sueldo, como dice, pues siquiera algo para amanecer, ¿no? Ajá, pero, sí. Pero nos agarró el COVID, nada, y así como el COVID nos pueden agarrar 20,000 cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que en México tenemos la costumbre de no prepararnos. Perdón que lo diga porque amo a México y yo estoy muy feliz de ser mexicana, pero también hay que ver lo que tenemos. Sí. No nos gusta prepararnos, y yo lo viví muy de cerca cuando mi padre trabajó. ¿Ya? ¿Me cortó? Otro poquito, sí. 50 años de agente de seguro sobre la vida. Era cuando casi no se conocía el seguro
todavía poquitísima gente estaba asegurada. Así es. Y él decía, es que hay que estar preparados para el día de mañana. Sí, como empecé mi plática al principio, económico, pero también moral. Y social. Socialmente tenemos que estar preparados, porque no nos podemos ir, porque ya soy viuda, me encierro como antiguamente. Me he visto de negro. Me he visto de negro de la cabeza a los... Sí, y ya no, ya no bueno, quiero volver, como en la casa de Alba, ¿no? Que ponían tapaban los espejos. Los espejos, todavía a mí me tocó cuando mi abuelito murió, se taparon los espejos y todo. Pero no, la abuelita rápido se superó la muerte de mi abuelo. Fue un ejemplo muy grande que tenemos. Oye, a mí me gustaría que invitáramos a la maestra, ¿no? A nuestro programa, a ver si puede venir o que vayamos a entrevistarla. ¿Sí? Déjame, ahorita la pobre está hecha un desastre, pero sí le voy a decir a Isabel, y con mucho gusto, a María, no a Isabel, a María, mi sobrina, con mucho gusto. Hoy que vas a comer con nosotros, pues platicaremos de estas. Muchas gracias, Rebe. No, gracias a ti. Seguimos. Y a todos los que están en la radio, ya saben que los quiero mucho. Bueno, pues ya escuchamos a Rebe y lo que les quiero comentar, reafirmar, ¿no? Que hay que apoyar a las mujeres cuando deciden integrarse como sujetos y protagonistas de una sociedad siendo viudas, ¿sí? Porque no es fácil. Claro. No es nada fácil. También hay que apoyarlas cuando se oponen a cualquier acción que atente contra sus derechos, porque la sociedad se verá enriquecida con sus aportaciones, ¿sí? Que no queremos que se les nulifiquen sus derechos laborales, ¿sí? Como los han tenido durante todo su tiempo, sin salario, ¿no? Minimizando el trabajo o labores de apoyo al hogar, ¿no? Que ahora, gracias a las labores de apoyo al hogar, muchos de los hogares están saliendo adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Y haciendo artesanías y muñequitos y, ¿cómo se llama? Hay apoyos, nos acaban de decir la rectora, que ella sabe que hay unos apoyos institucionales, ¿no? Donde les están dando algunos talleres y cursos, no como viudas, ¿no? Sino como una persona que era divorciada, ¿no? Vamos a ver si se puede ampliar esto también para viudas, ¿no? Sí. Luego, muchas otras hay que recordar que con lo único que cuentan es con un acta matrimonial, ¿sí? Como su equipaje personal. Se oye así como muy duro, ¿no? Sí, incluso el acta matrimonial es lo único que tienen. Entonces, como una carta de despedida también, ¿no? Sí, es horrible, ¿no? Sí. Se acabó, ya el acta ya no sirve, pero es su único pasaporte, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de que ellas entiendan que valen por sí mismas, sí, claro. no solamente porque formaron parte de una pareja o de un matrimonio, ¿no? Sí. Y bueno, aquí entran también estos matrimonios de gays, ¿sí? O de lesbianas, ¿no? Que es importante también que se vea que ellos tienen valores también como individuos más allá de la relación de pareja. El proceso de adaptabilidad que tú estás mencionando es básico, Ay, precisamente sí, es para pues posicionarlos, ¿no? Y qué bueno incluso lo que tú mencionas acerca de los derechos en cuanto a las leyes de LGBT, que también seamos incluyentes, ¿no? Sí, en claro, ese aspecto. claro, sí. Bueno, también tener que decirles, tú puedes expresar tus comentarios, ¿sí? Aunque no coincidan con lo que piensan los demás, ¿sí? Pero que los asumen
siempre los asumen porque dices que así piensa la sociedad, ¿no? Dices, no, yo no voy a ir en contra de todo lo que piensa la sociedad, ¿no? Sí. Lo mismo, puedes vestirte y cambiar tu imagen, ¿sí? Como tú quieras, no como los otros deseen, ¿sí? O como los hijos o las hijas deseen porque eres viuda, ¿sí? Porque si no, pierdes tu identidad de ti misma, ¿sí? La identidad tiene que ver con la individualidad, ¿sí? Y esta individualidad te ayuda a pertenecer a ciertos grupos. Entonces hay otros que no quieres pertenecer, dales el adiós, ¿sí? Y lo mismo, a veces la identidad, hay que saberlo, tiene que ver con la cultura donde te mueves, con tu historia, ¿no? Con lo que tú vives. Pero también la cultura ha cambiado muchas veces. O Claro. la cultura tiene cosas muy positivas y otras negativas. Haz a un lado las negativas, no te preocupes. Dicen que la información es poder, ¿no? Así es, Y sí. informarles es exactamente empoderar ahorita a ese sector al cual tú te tienes que referir. Antes de empoderarlo, lo tienes que hacer visible. Estoy de acuerdo. Ese es el primer punto, ¿no? Por eso su primer deseo es hacer visible, ¿no? Y que no te obliguen a mantener costumbres de sus antecesoras viudas. Es Sí. que yo cuando era viuda, ¿sí? Ujú. Pues sí, pero eso ya pasó, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que necesitamos ahora es invitarlos. Los estamos invitando en este espacio maravilloso para generar una influencia. Escúchenos, participen, dejándonos un mensaje o llamando a los teléfonos, que lo voy a repetir 2 veces. 1, 22 21 20 81 65, 22 21 20 81 65, o al teléfono de ANSUS Multimedios, que es 22 28 90 20 59, que les va a permitir a ustedes participar dentro del mismo programa, ¿sí? Claro. O sea, pueden, así como lo hizo la persona que nos mandó, nos dio el Nuestra nombre, pregunta. ¿no? Sí, Nayeli creo que se llama. Sí, Nayeli nos hizo favor de preguntar. Luego, en el transcurso de nuestros programas, que van a ser de lunes de 12 a 13 horas. Hoy tuvimos, como es el primero, tuvimos que acoplarnos un momento más, ¿no? También puede dejar sus comentarios en ansusmultimedios@gmail.com, ¿sí? Que van a verlo ahora aquí en el video, se ve, ¿no? Y tenemos otra preguntita. Ok. Naye es una... Nayeli, nos da mucho gusto. Miren, primero hay 3 respuestas muy rápidas, ¿no? La primera, los hombres se mueren antes que las mujeres. Por esto tenemos mayor número de viudas que de viudos, ¿sí? Por otro lado, hay nuevas estadísticas donde se establece que con el COVID se han muerto más hombres que mujeres, ¿sí? Y tercero, el viudo, ¿sí? Es muy especial, es muy diferente su trato y su tratamiento de la viudez. Normalmente el viudo busca a otra persona y es mucho más fácil que se vea, que busque una persona más joven, etcétera. La viuda siempre será criticada, ¿sí? Siempre será criticada. Bueno, yo me pregunto, tengo que hacer un programa aquí de la sexualidad de las viudas. Está ¿sí? incluido dentro de los aspectos a tratar. Tiene que hablarse, ¿no? En cambio, la sexualidad del viudo, pues se siente muy deprimido
y anda buscando cuchiplanchar con otras, ¿no? En cambio, la mujer le cuesta mucho trabajo buscar con quién cuchiplanchar siendo viuda, ¿sí? Pero además de eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, no me atrevería a ir, no me he atrevido, pues, aunque me dio la orientación ¿cómo se llama? El doctor que ve el problema que tengo de incontinencia. La incontinencia requiere, o sea, la primera vez que lo vi, ¿es que es nefrólogo? No, es urólogo. Sí. Fui a ver al urólogo porque me mandó el ginecólogo, ¿no? Y entonces me dijo, ¿cuántas relaciones sexuales tiene? Y entonces me sacó totalmente de onda, ¿no? Le dije, ay, doctor, pues es que ya no tengo con quién, ¿no? Uh-huh. Y entonces, me dijo, bueno, es que cuando se tiene la relación sexual hay un movimiento que ayuda a que, como un ejercicio, ¿no? Para que la vejiga también tenga mayor, ¿cómo se llama? La vejiga es un músculo, ¿no? Entonces, que tenga mayor firmeza. Claro. Tienes que estar haciendo ejercicios todo el tiempo, pero además la relación sexual es muy útil. Me manda a hacer unos estudios, regreso otra vez, ¿no? Y me vuelve a decir, y me dijo, señora, es que hay otras formas de tener relaciones sexuales sin una pareja, ¿no? Hay que ir a una casa, a una sex shopping, ¿no? Pues hablé con los hijos y dijo, ese doctor lo que quiere es algo contigo. Que no sé qué. Le dije, pues nunca le vi la cara porque traía el cubreboca, ¿no? Y se me hace que está muy feo. Entonces sí, lo tomé así, pero mis hijos estaban verdaderamente angustiados, ¿no? ¿Cómo un médico le está diciendo esto a mi mamá cuando mi mamá ya cerró la puerta de allí, ¿no? Pero es un deber social, pero el estar informando a las personas, ¿no? Sí, que además, te digo, a mí me lo estaban dando casi como terapia, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que hay que hablar de esto. Sí, son temas tabús, se dicen. Sí, pero hay que hablar, ¿no? Son necesarios. Bueno, pues de verdad que los queremos conocer a muchas mujeres viudas que requieran orientación de algún tipo. Llámenos, por favor, manden nuestros programas, compártanlos. Y lo único que queremos decirles es, comparte tu experiencia de tu aventura de ser viuda con nosotros, ¿sí? Y con esto terminamos. Muy bien, Caro, increíble. Anita, tu frase. ¿Quieres decir algo más? Solamente que me parece que tenemos que explotar este espacio y darles más atención al sector al que nos vamos a dirigir, ¿no? Así es, Anita, y muchas finalmente gracias. Estamos en todas las condiciones también para apoyarles y empezar a generar estas redes tan importantes a las mujeres y obviamente a las viudas. Sí, y también a ver la posibilidad en esta universidad a apoyar también a los chavos, sí, que murió su papá. Provenientes de esa situación, ¿no? Así es. Sí. O chavas también, ¿no? Claro. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Se despide de ustedes Carolina Farril Tapia.